Buenas tardes, bienvenidos un día más, un viernes más a este Magazine al Día. Es nuestro, el Magazine de Teletoledo y la regional, que nos gusta comenzar y arrancar, como siempre, de la mano de nuestro doctor para abrir esa ventanita que siempre decimos a nuestra salud y a nuestro bienestar. El doctor Armando Martín Capilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo ha ido la semana? Muy rápida. Oye, es verdad, ¿eh? Yo quisiera estar aquí todos los días contigo, pero esto, que acaben tan pronto las semanas, no me gusta nada. ¿Y dentro de nada, fin de año? Qué barbaridad, qué barbaridad. Otra vez liado con las uvas. Y otra vez, con cuidado con lo que comemos. Y anda que no engordamos estas fechas, ¿eh? Tienes razón. Podríamos hacer un programilla especial antes de Navidad, dándonos consejos saludables a la hora de enfrentar las comidas y las cenas navideñas, las cenas de empresa que se multiplican estos días. Pero Silvia, con todo lo que estamos perdiendo, con todo lo que no tenemos, con todo aquello que estamos entregando, entre ellos la vida, ¿tú crees que merece la pena de quitarse un placercito de estos, de un dulcecito, un buen mazapán, un buen turrón? ¿Tú crees que merece la pena? No merece la pena, pero con moderación. No, todo con moderación siempre, como decía San Agustín. Eso lo tenemos muy clarito. Venga, Armando. Te has abrigado mucho, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Es que estamos ahí... Hace frío. Por eso reminiscencias del resfriado. Sí, no, por eso luego hablaremos de ello para saber quién va a venir con nosotros la semana que viene. Muy bien. Porque insiste el frío. Estupendo. Vamos a hablar de esos padecimientos tan frecuentes que dependen de estos órganos que tiene el propio organismo, como su propio nombre indica. Esos órganos que tienen una determinada función, que segregan unas sustancias, tanto para adentro como para afuera, lo que llamamos endocrinas y exocrinas, y que tiene una misión muy importante. Estos órganos, pues empezando desde arriba hacia abajo, tenemos múltiples laboratorios donde se llevan a cabo reacciones químicas que favorecen para poder llevar una vida normal y sana. Entre ellos se encuentra pues, la hipófisis, se encuentra la cápsula suprarrenal, se encuentra una serie de órganos, como digo, que tienen unas determinadas misiones. Hoy vamos a hablar de ese órgano tan importante y tan conocido, que es el tiroides. En el tiroides, como todos sabemos, es una glándula muy pequeñita, como comentamos el otro día, como una pajarita, una especie de nudo de corbata que llevamos delante, y eso tiene una serie de función de segregar una serie de sustancias para el normal funcionamiento, para producir determinadas proteínas, para mejorar y prevenir determinadas enfermedades que puede traer consigo las carencias de estas sustancias. De esta importante glándula pues hay unas funciones muy importantes como es el crecimiento, el desarrollo mental, todas las funciones biológicas del organismo. No soy yo el apropiado para hablar de estos temas tan interesantes y tan importantes en la función y en la biología del organismo. Y para ello tenemos la ocasión de ser, una gran ocasión de ser acompañados por una gran profesional de la endocrinología. Se trata de la doctora doña Julia Sastre. Es una especialista en endocrinología del Hospital Virgen de la Salud, que ha tenido a bien acompañarnos. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a venir. Doctora, ¿puedo tutearla? Por supuesto. Muchísimas gracias, doña Julia. Muy bien. Julia, ¿qué enfermedad es la que se conoce como hipotiroidismo? Bueno, pues el hipotiroidismo, que seguro que la mayoría de nuestros oyentes en la tele han oído hablar de él, es una falta de función de las glándulas. De la glándula tiroides es una glándula muy pequeñita que está situada aquí, como ha dicho Armando antes, y que a pesar de su pequeño tamaño produce una serie de hormonas que son fundamentales para el buen funcionamiento y el bienestar de cualquier persona. Entonces, cuando hay un hipotiroidismo, lo que hay es una falta en la producción de hormonas tiroideas, que es la sustancia que produce esta glándula. Hay dos hormonas, la T3 y la T4, y ambas dos disminuyen en su producción. Entonces, ¿qué ocurre?
que la mayoría de las veces esta falta en la producción de hormonas no es muy importante. Entonces, siempre los médicos diferenciamos y hacemos ver a los pacientes que dentro del hipotiroidismo hay como dos grandes grupos. Un hipotiroidismo que nosotros lo llamamos subclínico, que es leve y que muchas veces no hace falta tratar, y un hipotiroidismo más grave que se manifiesta porque hay una disminución clara de la producción hormonal y que es un hipotiroidismo evidente, que ese es el que sí que hay que tratar. Entonces, es muy importante diferenciarlos, porque el hipotiroidismo es una enfermedad muy frecuente, muy frecuente. Entonces, depende de la gravedad, se trata o no se trata, se vigila o no se vigila, y eso es importante dárselo a entender a los pacientes. Como dice Julia, las glándulas pueden funcionar en exceso o en defecto. Si funcionan en exceso, pues tendríamos un hipertiroidismo. Si tenemos una glándula que funciona en menos cantidad, por la causa que nos va a decir ahora la doctora, pues entonces tenemos efectivamente lo que llamamos hipotiroidismo, que no es ni más ni menos que lo que usted ha referido, doctora. Efectivamente. Poca cantidad de hormona tiroidea circulante en sangre. Correcto. Sabemos que, como hemos dicho, que existe un eje, ¿no?, funcional del hipotálamo, de la parte central del cerebro, que estimula una determinada zona y luego posterior pasa a la función. ¿Cómo es el mecanismo de que se lleva a cabo la producción de la hormona? Pues existe un eje fundamental, es decir, tenemos una glándula, que yo creo que ya habéis hablado alguna vez de ella, es una glándula muy pequeñita, que está justo pues como detrás de la nariz, pero en el centro del sistema nervioso central, que se llama hipófisis. Es una glándula muy pequeña, pero que realmente es la principal glándula reguladora de la mayoría de los ejes hormonales. Uno de los que regula es el eje tiroideo. Puede regular el ovario, puede regular el testículo, regula el crecimiento, regula la prolactina, que es la encargada de la secreción láctea cuando uno da a luz. Es decir, es una glándula muy importante y a su vez tiene una regulación justo por encima, que es el hipotálamo, que es todavía más en el centro del sistema nervioso central. Entonces hay una serie de mediadores, de hormonas más específicas que regulan desde el hipotálamo a la hipófisis y de la hipófisis al tiroides. O sea, que entiendo que existe un mecanismo en el cual esa glándula, que coincide con lo que los hindúes pintan. El ojo. Exactamente, el ojo de la... Está justo detrás. Hay que hacer comentarios en este sentido porque tiene una relación hindú con relación a la glándula pineal, que tú y yo sabemos. Entonces, pero nosotros no. Bueno, es un tema para otro día. Es un tema para otro día. Pero ganas, para ¿no? que se haga la idea de que justo donde se dibuja el ojo hindú, el rojito está dentro de la glándula pineal. Entonces, a lo que iba a decir es que existe un mecanismo por el cual hay un factor que exige más funcionamiento o menos funcionamiento, y es el que coordina, que es lo que refiere la doctora Sastre, que existe una coordinación para, cuando haga necesario, se echa más, cuando no, se recoge, y eso se llama retroalimentación de los relation factors o algo de esto. Yo que soy traumatólogo, yo no entiendo mucho de esto. No, vamos, estos son términos ya muy científicos. Sí, bueno, quiero decir que hay algo, pues como en todo, tú vas a hacer un movimiento y si sabes que te vas a quemar, hay una cuestión que te frena. Pues esto es lo mismo, o lo haces o no lo haces con esa coordinación de esa glándula, ¿verdad, doctora? Bien. O sea, es el sistema central el que manda producir o segregar una hormona esas que se llama hormonas. TSH, que la mayoría de los pacientes saben lo que es la TSH porque la medimos y sabemos y la utilizamos para diagnosticar el hipotiroidismo. Ajá. De hecho, la regulación es tan fina, que muchas veces no detectamos bajada de hormonas cuando la medimos en sangre, y sin embargo la TSH ya está haciendo juego hacia arriba o hacia abajo, porque esa regulación es muy sensible, eso es lo importante. Casi todos los sistemas hormonales, no solo el tiroideo, todos tienen una regulación muy fina, muy de poquita cantidad, que permite al clínico diagnosticar muchas veces cosas más pronto de que den síntomas. Ajá. Eso es importante. Eso es lo que yo quería preguntarte, Julia. ¿Qué etiología, o sea, qué causa puede tener el hipotiroidismo? Muchísimas. A ver, si me preguntáis, en general y en el mundo, la causa más importante de déficit de hormona tiroidea, de hipotiroidismo, sigue siendo el déficit de yodo. Tened en cuenta que es que en muchísimos países no desarrollados la ingesta de yodo es muy baja, la alimentación es muy pobre, son zonas que no tienen alimentos del mar, y entonces el déficit de yodo sigue siendo la causa más frecuente de hipotiroidismo de forma global. Si hablamos ya de países pues como el nuestro, España, Europa, Estados Unidos, países ya desarrollados, la causa más frecuente es una etiología autoinmune.
lo que se llama una tiroiditis crónica autoinmune, que antiguamente utilizábamos un nombre muy exótico que se llama tiroiditis de Hashimoto, porque fue un endocrinólogo japonés el que a finales del siglo XIX describió la enfermedad, que era un hipotiroidismo con mucho bocio. ¿Vale? Entonces se quedó con el nombre de tiroiditis de Hashimoto, que es cuando yo se lo digo a los pacientes, la verdad es que les hace mucha gracia. Yo tengo eso tan así, es muy exótico. Doctora. Pero hoy en día, en realidad, ese se conoce como tiroiditis crónica autoinmune. Yo creo que alguna vez aquí habéis hablado de enfermedades autoinmunes, cuando vino la doctora San Pedro en reumatología. Artritis idiopática juvenil. Entonces, de forma muy breve, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Pues una enfermedad en la que el sistema de defensa nuestro se equivoca y produce anticuerpos contra algo que es sano, en este caso es el tiroides. Y estos anticuerpos inflaman la glándula y hace que poquito a poco vaya produciendo menos hormona y aparece el hipotiroidismo. ¿Vale? ¿Alguna otra etiología, por ejemplo, de carencia de nacimiento, para entenderlo así? Es, por ejemplo, en los recién nacidos, las causas generalmente más frecuentes de hipotiroidismo en el recién nacido son problemas en el desarrollo embriológico, es decir, la glándula no se forma aquí, se forma debajo de la lengua cuando somos un embrión y va bajando hasta que se coloca aquí, en su sitio. Y entonces muchas veces hay problemas en este caminar y hay defectos en la colocación, se queda arriba o no se forma. Entonces la mayor parte de los niños que pueden nacer con hipotiroidismo hoy en día no es porque se lo transmita la madre, que eso hay que dejarlo muy claro, y a las madres que tienen hipotiroidismo tienen que saberlo, que no les van a transmitir el hipotiroidismo, sino que es por falta de función. De hecho, es tan importante esta glándula para el desarrollo que una de las pruebas que se hace en el talón en los niños, que todos sabemos que hacen pruebas en el talón para detectar una serie de enfermedades, una de ellas es la prueba del hipotiroidismo, porque si el hipotiroidismo no se tratara precozmente, ahora hablaremos de cuáles son las funciones, cuáles son la importancia de las hormonas tiroideas, los niños tendrían una deficiencia intelectual muy importante. Correcto. Pues claro, se detecta a las 48 horas de nacer. Hay un tema, tú sabes mejor que yo, que había una zona determinada en España que era endémico, los problemas de bocio, por carencia de yodo, ¿no? Me parece que era una zona que había en Extremadura y Salamanca, la parte de las Urdes, ¿no? En la cual no había yodo. Entonces se producían una enfermedad que la gente lo emplea como un insulto, es el cretino. El cretino es un cretino, ¿no? Pero realmente el pobrecito era un enfermo, no era un cretino. Un enfermo que carecía de yodo para que funcionara su glándula. Porque hemos hablado de la regulación desde la hipófisis, pero el otro elemento regulador fundamental del tiroides es el yodo. El yodo, exactamente. ¿El tratamiento con litio interfiere en esto? También. El litio comparte con el yodo el transporte al interior de la célula tiroidea, y entonces el tratamiento con litio, que sabéis que es muy frecuente en determinados trastornos psiquiátricos y psicológicos, puede producir tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo, sobre todo el hipo. Y de hecho, nuestros pacientes que toman litio y a los que les diagnosticamos un hipotiroidismo, no recomendamos nunca suspender el litio, sino que lo que se hace es tratar el hipotiroidismo si hace falta tratarlo. Pero efectivamente es que hay fármacos que pueden producir hipotiroidismo. Entonces, ¿la sal la utilizamos con yodo o qué hacemos, doctora? Eso es una pregunta muy frecuente. Esa es la que le interesa a los telespectadores realmente, porque nosotros estamos entrando en profundidades que a lo mejor a ellos no les interesa. A ver, las necesidades de yodo cambian mucho a lo largo de la vida, mucho. Pero en las épocas de la vida en las que realmente es muy importante tener una ingesta adecuada de yodos es todo el desarrollo infantil hasta la pubertad, y luego en mujeres que están embarazadas o que tienen que dar el pecho, es decir, que están durante la lactancia. Es decir, que en esos 3 periodos sería obligatorio tomar sal yodada. En el resto, es decir, en los adultos de edad media o ya edad más avanzada, no es imprescindible, pero no es malo tomar sal yodada. No es malo. De hecho, gracias a la yodación de la sal y al consumo de sal yodada, España ya no es un país con déficit de yodo. Desde el año 2004, la Organización Mundial de la Salud declaró a España un país yodo suficiente, es decir, que ya no encontramos en casi ningún sitio déficit de yodo. Es decir, que no está mal que la gente tome sal yodada en absoluto, salvo que se lo contraindiquemos en algún caso de hipertiroidismo o cosas ya un poco más específicas, pero sobre todo es muy importante en esos periodos de tiempo que yo os he dicho. Todo el desarrollo hasta la pubertad en los niños, adolescentes, en mujeres embarazadas y en mujeres lactantes. Ahí seguro que sí. Muy interesante. ¿Yodo que encontramos en la sal yodada, en el pescado? En el pescado y en todos los productos marinos, ahora que está muy de moda tomar algas en estos sitios tan esotéricos. Pues, por ejemplo, en las algas... Debe ser por la de Hashimoto.
Claro, claro. Todo va relacionado, todo efectivamente. es un círculo. O sea, todos los mariscos, todos los productos de origen marino son ricos en yodo. Y luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta ya en un país como nosotros, como en España, en el que la yodación de la sal y la yodación de los piensos de los animales hace que los alimentos, sobre todo los productos lácteos y el huevo en la yema, sean muy ricos en yodo. O sea, no son alimentos que naturalmente tengan yodo, pero como se utilizan de forma habitual yodo para los piensos de los animales, entonces tenemos el yodo muy rico en la yema y en los productos lácteos, son nuestras principales fuentes. Por eso hoy en día ya es difícil encontrar déficit de yodo, es difícil. Para las personas que padezcan este tipo de dolencias y estén interesados, ¿cuántos tipos de hipotiroidismo hay, doctora? A ver, pues como hemos hablado de la regulación, ya tenemos 3 niveles. El hipotiroidismo terciario, que es rarísimo por déficit de problemas del hipotálamo, el hipotiroidismo secundario, que es por problemas de hipófisis, que también es muy poco frecuente, y la mayor parte de los hipotiroidismos que vamos a ver van a ser hipotiroidismos primarios, del que hemos hablado, del déficit de yodo, de la tiroiditis crónica autoinmune, algunos fármacos, y luego, por ejemplo, cuando te operan del tiroides y te lo quitan, tienes un hipotiroidismo quirúrgico. Claro. Si te dan yodo para tratar una enfermedad tiroidea, que a veces utilizamos yodo radioactivo, también tenemos hipotiroidismo post-yodo, pero son todos de origen primario, por defecto en la glándula. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas que hacen sospechar la enfermedad? La verdad es que hoy en día vemos pocos síntomas, son muy inespecíficos, porque ya la mayoría de las veces detectamos la enfermedad muy prontito y nos llega a aparecer síntomas. Pero los síntomas clásicos del hipotiroidismo es como un enlentecimiento de todos los fenómenos biológicos, es decir, que son pacientes que tienen mucha sensación de frío, la piel seca, tienen tendencia a ganar un poquito de peso, sobre todo como que se hinchan un poquito por mal manejo de los líquidos. Son pacientes que además tienen estreñimiento, que se quejan de cansancio. Y hay veces que pues encontramos algunos signos físicos, por ejemplo, pues el aumento del tamaño de la glándula, que eso puede ser bastante frecuente, la apariencia de lo que llamamos bocio, lo que todo el mundo lo conoce perfectamente como bocio. Todos estos trastornos que dice la doctora, lógicamente Julia los comenta, pero no quiere decir que sea un padecimiento, lo que llamamos nosotros patognomónico, característico de la enfermedad, porque ¿quién no está flojo? Yo estoy esta tarde fatal. Eso es. ¿Quién no tiene temblores en algún momento? Quiero decir que no son síntomas característicos son muy inespecíficos. De hecho, en la literatura no se recomienda nunca tratar síntomas. Primero hay que confirmar que existe realmente hipotiroidismo, porque ya me dirán ustedes qué mujer no es friolera, estreñida, se queja de ganancia de peso o está cansada. Eso es. Entonces, los síntomas son muy inespecíficos. A veces al clínico le pueden hacer sospechar que puede haber un hipotiroidismo, pero siempre hay que confirmarlo y diagnosticarlo. Con la prueba hormonal, ¿no? Supongo. Sí, es la pregunta que le iba a hacer yo. ¿Cómo podemos diagnosticarlo, Julia? Siempre a través del laboratorio. Hay sospecha clínica, hay sospechas exploratorias, cuando yo exploro un tiroides aumentado. Por ejemplo, había un signo clásico antiguo que era la pérdida de la cola de las cejas. Cola de las cejas, sí. Que eso es rarísimo encontrarlo ya, porque son hipotiroidismos muy avanzados. También lo de Val-Cushing, me parece recordar. No tanto, sí, quizá, porque también produce alopecia, pero sí que en el hipotiroidismo era un dato muy típico. Es un problema del azúcar. Qué curioso, ¿eh? La suprarrenal, exceso de cortisol. Exceso de cortisol. Entonces, o sea, tú puedes sospecharlo por clínica o por hallazgos exploratorios, pero realmente el diagnóstico es fundamentalmente en el laboratorio midiendo las hormonas periféricas, la T4 y la T3 que yo he comentado, y la reguladora de la hipófisis, que es la TSH, que esa es la fundamental. La que no falla. La que no falla, porque es muy sensible. ¿El hipotiroidismo aparece a cualquier edad? ¿Puede aparecer a cualquier edad? Puede aparecer a cualquier edad. Puede aparecer en neonatos, por de esos defectos que os he contado, puede aparecer en niños. Ahí es un poquito menos frecuente, pero sobre todo donde lo más lo vamos a encontrar va a ser en la edad media de la vida y sobre todo en mujeres. Es mucho más frecuente el hipotiroidismo en mujeres con respecto a los varones. 30, 40 años, por ahí. Efectivamente, la edad media de la vida. Y luego también puede aparecer... los que somos de la edad media. Sí, pero puede aparecer a cualquier edad realmente. Puede aparecer a cualquier edad. Muy bien. Doctora, ¿qué tipo de tratamiento se puede realizar para estos pacientes? Pues el tratamiento, la verdad es que tenemos una suerte, y es que es fácil, es sencillo. O sea, yo os he contado que no todos los casos los tratamos, pero los hipotiroidismos en los que indicamos tratamiento, el tratamiento es muy fácil. El tratamiento es con medicación oral, es una pastilla, es la tiroxina, y existen pastillas de muy distintas dosificaciones, porque la dosis dependerá
del tipo de etiología del hipotiroidismo, es decir, cuál es el origen del hipotiroidismo, si tenemos más edad o menos edad, si tenemos más músculo o menos músculo, es decir, que hay que ir ajustando la dosis. Pero es un tratamiento fácil, que además se da una vez al día nada más, no hay que fraccionarlo. Eso sí, siempre tenemos que recomendarles una serie de cosas que tienen que saber los pacientes, porque es un poco delicada la hormona para absorberse. Y es que se tiene que tomar siempre con el estómago vacío, ¿vale? Entonces hay que tomarlo con agua, nunca ni con zumo, ni con leche, ni con ningún líquido que pueda suponer alimentos, y mejor con el estómago vacío. Eso tiene una serie de normas que ya se encarga el una especialista, una pauta de Es tratamiento. muy fácil. Al principio les resulta un poco raro, pero luego ya una vez que se acostumbran a ello, entonces de hecho siempre les recomendamos que lo tomen antes de desayunar, cuando se levantan por la mañana, pero claro, algunos pacientes madrugan mucho y no pueden esperar un poquito a su desayuno porque tienen que madrugar. Entonces se ha comprobado que es exactamente igual de útil tomar la medicación si tú te la tomas cuando te vas a la cama, si cenas pronto y dejas un rato desde la cena hasta cuando te vas a tomar la medicación. Entonces, puede ser. Es decir, que es bastante flexible el Para tratamiento. Siempre la medicación, una vez que la Generalmente medicación... sí. Vale. Algunos hipotiroidismos pueden ser transitorios. Por ejemplo, a veces hay tiroiditis después del embarazo y a veces hay hipotiroidismos que luego se recuperan, entonces se pone un tiempo la medicación y luego se puede quitar. En los niños a veces se puede poner medicación cuando son pequeños o están en crecimiento y después se les puede quitar cuando ya se han desarrollado. Pero en general, cuando pautamos hormona tiroidea suele ser para siempre. Bien, esto era una pregunta que yo quería hacer a la doctora precisamente por ese tema, para no preocupar, que había procesos de hipotiroidismo que remitían a la normalidad con un tiempo de tratamiento y pueden ceder perfectamente, o sea que tampoco es una cosa... No, de todas maneras... Dependerá de la gravedad del proceso y la respuesta que tenga, ¿no? Y que además es eso, que el tratamiento, o sea, el hipotiroidismo responde muy bien al tratamiento, además los pacientes mejoran enseguida, o sea, que respondan fenomenal. Bien, yo creo que la doctora nos ha dado una visión extraordinaria del hipotiroidismo, de eso que todo el mundo conoce, pero nadie... Cierto es, todo el mundo conoce... Yo padezco hablamos del de la tiroides. tiroides, pero no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo y yo creo que ha quedado estupendamente explicado. Doctora, nosotros aquí siempre utilizamos aquello, que a ver si lo ha aprendido Silvia ya, el que previene no padece, ¿eh? Siempre utilizamos esta coletilla para hacer, porque es el principio de nuestro programa, es querer enseñar a la gente para que prevenga cualquier tipo de enfermedad, porque el que previene no padece. No padece. A ver si nos quedamos ya con la copla. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Julia, estoy encantado de estar contigo, siempre aprendo una barbaridad. Y vuelvo a insistir que yo digo mucho aquello de que cuando dejas de aprender empiezas a envejecer. Y como yo soy de la edad media, yo creo que, digo que estoy en la media edad. Eso, hay que seguir aprendiendo, Nada, ha sido un placer, espero que haya servido para por lo menos aclarar alguna duda de hipotiroidismo. Este programa no se trata de una cuestión científica, se trata de informar a la gente, de hacer conocer, ¿verdad, Silvia? De divulgar un poquito lo que se puede hacer para que tengan un mínimo conocimiento, pero tampoco para que les preocupe ni les lleve tranquilidad en estas cuestiones, porque yo creo que tampoco es ninguna enfermedad grave. No, tenemos más en cartera, doctora. Me han dicho que da usted muy buena imagen y creo que la vamos a traer otro día. Esto ya no lo habéis grabado, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias, Julia. Gracias a vosotros. Gracias. Armando, ¿y la semana que viene? Bueno, yo te he visto que venía muy abrigada, lo cual quiere decir que va a seguir haciendo frío, porque es que Silvia es como el hombre del tiempo, o la mujer del tiempo, que sabe perfectamente cuando llueve, cuando nieva, ya me lo dice, pon tu jersey, quítatelo. Yo no hago más que lo que ella me dice. Y como insiste este invierno, insiste, es curioso que esté tan frío. Yo pensé, como duró tanto el verano, que iba a hacer frío, pero en febrero o en marzo, pero sin embargo nos ha desbordado esto. Seguimos con las gripes. Y recuerdas que hicimos un comentario acerca de, con ese médico tan magnífico que tenemos también, no menos que doña Julia, sin ninguna duda, que es ese médico de cabecera, ese que te gusta a ti hablar con él, porque me quitas la palabra, lo noto, que es el magnífico doctor don Lorenzo García Aba. Es un médico de familia, de calidad, además un gran amigo y un gran profesional. Va a ser el primer profesional que repita. Que repita y nos va a hablar de la gripe. Muy bien. Porque esto insiste y hay que mirar a ver qué es lo que se puede hacer, porque esto yo creo que está así hasta marzo. Nada, si es que es lo mejor para esta época, para conocer un poquito más sobre la calefacción, hay que prepararse. A ver, y tanto, y tanto.
Muchas gracias. Nos De vemos nada, la semana Silvia. que viene. Nos vemos la semana que viene. Y nosotros continuamos, seguimos aquí en El Día Nuestro, 2 minutitos y volvemos. Regresamos, abrimos la segunda parte. Come on.